Bueno, muchas gracias, Luna, muchas gracias por esa presentación. Yo me voy a ocupar de hablar de los procesos de educación popular en relación con un conjunto de problemas que han sido de importancia para todos nosotros a lo largo y ancho del continente y del Caribe, pero que se nos presentan de forma diferente y por eso también son diversas las prácticas, las experiencias y también los horizontes de comprensión, como es natural. Sin embargo, me parece que vale la pena revisarlos en lo que podría llamar viejo o nuevo contexto. Yo me refiero a la mirada de la cultura de derechos humanos que intentamos construir desde la educación popular y desde las pedagogías críticas, muy para el caso nuestro, de muchos compañeros en Centroamérica, para los procesos de construcción de paz. Y en suma, creo que todo tiene que ver con este asunto que es los procesos de democratización, como digo, en todo el continente. Y creo, voy a plantearlo desde lo que considero el contexto terrible que estábamos comentando con los compañeros afuera, que nos presentaba Camila, que hablábamos con varios, y que lo voy a denominar como el proceso, el contexto de rehegemonización imperial neofascista. Pienso que lo estamos viendo cada día, que va avanzando, no solamente por las realidades electorales, sino por la agresividad con que se instala una cultura de odio, y por supuesto que tenemos un telón de experiencia, ya sea en las dictaduras, ya sea en procesos de transición de paz, de resolución de conflictos internos armados, y probablemente tenemos ese referente y no estamos viendo el contexto que se ha impuesto, en donde podríamos hablar de democracias totalitaristas. A veces hemos dicho un poco, esto parece un oxímoron, parece una antítesis, un contrasentido, pero creo que podemos hablar de democracias totalitarias, no solamente de democracias de baja intensidad, como los hemos planteado en otros momentos, o democracias restringidas, ¿cierto? En fin, para nosotros de pronto desde el contexto colombiano empata muy bien, y en el sentido de que las élites oligárquicas colombianas se ufanan y nos dicen permanentemente que somos una democracia de las más estables, y no la más estable de todo el continente. ¿No es cierto que no se ha vivido en dictadura más que unos cuantos años en el siglo XX, ¿cierto? Y entonces en un país tan democrático como nosotros nos explicamos cómo nos asesinan dos compañeros líderes o lideresas sociales cada día en pleno proceso de paz. Entendemos bien esa realidad. Yo voy a recurrir a una lectura de realidad, porque quiero relacionar estos temas con un tema profundamente pedagógico, que es el de la lectura crítica de la realidad, que es parte de esa condición o de esas características, de esas improntas que todos los compañeros que escriben sobre la educación popular nos dicen: esto es característica, el maestro Freire, lectura crítica de la realidad. Muy bien, pero entonces voy a recurrir a un poco en el orden poético, en el orden de la figuración. El Tuerto López, un poeta cartagenero de comienzos del siglo XX, a propósito de la guerra de los 1000 días, escribió algo que llamaba Fabulilla, y dice así: viva la paz, trinaba alegremente un colibrí, sentimental, sencillo,
de flor en flor. Y el pobre pajarillo cantaba tan feliz sobre el anillo feroz de una culebra mapaná, mientras que en un papayo reía gravemente un guacamayo bisojo y medio cínico. Cuá, cuá. Disculpe, me voy a repetir, pero les voy a pedir el favor de preguntarse si ustedes en cuál de esos tres, o si no se encuentran en alguno de esos tres puntos para mirar esa realidad. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Trinaba alegremente un colibrí, sentimental, sencillo, de flor en flor. Y el pobre pajarillo cantaba tan feliz sobre el anillo feroz de una culebra mapaná, mientras que en un papayo reía gravemente un guacamayo bisojo y medio cínico. Cuá, cuá. Mala lectura, una mirada ingenua, romántica. Recordarán ustedes cuánto nos habla y cuánto nos muestra esa realidad ingenua el maestro Freire, cómo pide una transitividad hacia una mirada crítica, ¿no es cierto? Pero allá hay una mirada astuta, necesitada, pero astuta, ¿no es cierto? Oportunista un poco, ¿cierto? No, ya no la del pajarillo, sino la de la serpiente. Pero no sé si la más grave es esa mirada cínica de quien observa el panorama y lo que va a ocurrir y simplemente dice viva la paz, ¿cierto? Bueno, para nosotros es muy importante construir una lectura crítica a partir de este contexto en un país que acaba de firmar unos acuerdos para terminar un conflicto armado con una de las tantas insurgencias que ha habido en el país, la más grande, la más longeva tal vez, que encarna un problema estructural de nuestra sociedad, probablemente de muchas otras sociedades latinoamericanas, que es fundamentalmente el desconocimiento, la apropiación oligárquica de la tierra y el ejercicio violento de todos los escenarios, especialmente en lo rural, aunque no solamente allí. Pero salidos de eso, estamos en una condición muy compleja. Como punta de lanza de una intervención militar hacia Venezuela de consecuencias impredecibles en la región, con una situación de el afianzamiento de un régimen autoritario, las diferencias aquí de gobierno a gobierno en torno al proceso de paz no los dejen olvidar que en materia, por ejemplo, de política educativa o de salud, no ha habido una sola diferencia desde los gobiernos, por lo menos de César Gaviria, cuando se hizo la Constitución del 91, que fue otro pacto de paz. Bien, quiero pasar a otro lado. Está la lectura, por supuesto, que han hecho las élites en sus distintos sectores y en su fisura y en su conflicto para poder hacer la paz. Están las lecturas de distintos sectores, de las mismas fuerzas, de la misma insurgencia que hizo su lectura de la realidad y tomó una decisión. Hay que anotar realmente que el proceso de paz colombiano pues se debe a la voluntad política de las Fuerzas Armadas y de un gobierno, pero no del conjunto de las élites, y que esto viene como resultado de la aplicación de lo que se llamó el Plan Colombia. Correspondió a los gobiernos de Álvaro Uribe aplicar lo que se diseñó en los anteriores, después de que a finales de los años 90 las FARC habían llegado prácticamente a estar en guerra de movimientos y atacaban bases fijas del ejército y de las fuerzas norteamericanas en el país. Pero a la vuelta del tiempo, una vez se aplica el Plan Colombia, que nunca fue un plan simplemente contra las drogas y contra el narcotráfico, que nunca fue un plan simplemente contrainsurgente, que fue también un plan para afianzar un régimen y un modelo económico antisocial que borra de la escena política y de las responsabilidades institucionales cualquier compromiso con los derechos sociales, económicos y culturales de la población, un régimen profundamente antidemocrático
Y además que, como dice el periodista Germán Castro Caicedo en su libro Nuestra Guerra Ajena, fue un plan para controlar el agua del subcontinente. A eso llamamos en nuestro lugar, porque tenemos una geopolítica y cumplimos un lugar triste en esa geopolítica actual los colombianos, y llamamos a volver a hacer unas lecturas de este orden, porque el conflicto, los distintos conflictos o el conjunto de conflictos no están desagregados, no dejan de hacer parte de una totalidad compleja y abierta y una realidad dinámica, pero realidades interrelacionadas que explican y que se pueden entender en ese contexto. Hay una lectura que creo que está un poquito olvidada, está un poquito fuera, y que para mí es determinante en que se hayan producido los acuerdos de paz. Y es el de las organizaciones de base, el de los movimientos sociales que han trabajado por la paz en el país, que tiene que ver con las comunidades de paz que ubicaron en un territorio y le dijeron a todos los actores armados, también a las insurgencias, pero al Estado y al paraestado, al paramilitarismo y a las fuerzas militares generalmente aliados: aquí no entran, nosotros no tenemos armas y sin embargo ustedes no nos gobiernan. Y en condiciones de mucha pobreza, de mucha miseria, en un padecimiento muy fuerte, con permanentes agresiones, algunos encerrándose en zonas humanitarias que llamaron, después zonas de resistencia, ¿sí? Movimientos de víctimas, especialmente de familiares y de mujeres, muchísimos, por todo el país, afirmando la paz, reclamando la paz y el respeto a la vida, y que se negociara un pacto de paz. Que es triste tener que decir esto, pero justamente son a las lideresas y a los líderes de esas expresiones y a los excombatientes que pactaron la paz, a los compañeros y a las compañeras que nos están exterminando cada día, quienes son reclamantes de tierras, quienes han liderado consultas o desatado conflictos para reclamar derechos ambientales y territoriales de comunidades, quienes vienen siendo gravemente amenazados cuando no asesinados. Esto a veces no se dice, no tiene nombre, no tiene una repercusión como debería estar teniendo a nivel internacional. Ahora bien, a mí, y quiero ser muy breve en esto, me parece supremamente importante ver cómo es que ahí se ha hecho otra hermenéutica, otra interpretación, otra comprensión propia de base desde los múltiples rostros populares, ¿sí?, de derechos humanos. Yo todavía tengo unos debates con algunos colegas que trabajan en educación popular para quienes los derechos humanos es un discurso burgués, ¿ya? Y se circunscriben todavía al tema de las libertades fundamentales de las revoluciones que aquí todavía no se han cumplido en términos de ser de verdad revoluciones civiles y políticas. Porque aquí generalmente a la gente la desaparecen por ser reclamante de tierra, o la asesinan por ser reclamante de tierra. Entonces, esa diferencia etapista entre civiles y políticos, o de primera generación, de segunda, de tercera, en los casos de los pueblos latinoamericanos, no es tan así como nos lo han pintado los académicos de las Naciones Unidas. Pero a lo que yo quiero llamar la atención es al tema de qué culturas de derechos se han producido ahí, y seguramente no solamente en Colombia, estoy seguro que no solamente en Colombia, a partir de estos procesos de lucha. ¿Qué invenciones en términos de construcción de procesos de paz y de construcción de procesos de democratización? Me parece que es el punto, el centro de la resistencia que requerimos en el periodo que se nos ha venido encima, cuando parecen minados los accesos a la institucionalidad formal tradicional, y tenemos con toda decisión volver a recordar que la educación popular es para construir el poder popular fuera, dentro de la institucionalidad, para producir unas posibilidades de un nuevo republicanismo.
Muy bien, no sé, creo que el tiempo se acorta. Muy bien. Yo quería llamar a eso, porque hemos tenido unas décadas muy fértiles. El maestro Gallardo siempre nos llama a unos planos de referente en la lectura de la realidad, ¿no es cierto? La cotidianidad, el cuerpo, esas realidades culturales que por tiempos de aplicación de ortodoxias no sabíamos leer, o de patriarcado, sí, por supuesto, no éramos capaces de leer la realidad en clave de biopolítica. Pero muchos nos enseñaron, hoy hacemos, bueno, a mí me lo enseñaron un poco desde la teología de liberación, que no era el leninismo hondo y lirondo, ¿cierto? O sea, sí, lee la lectura concreta de la realidad concreta, ¿cierto? Dice el maestro Lenin. Pero en la teología de la liberación me enseñaban que había la posibilidad de preguntarse Dios qué pensaba o qué quería de esa realidad, el Dios de los pobres, el Dios de la liberación. Creo que hoy hemos podido oír a los compañeros indígenas que cuando hacen análisis de realidad nos dicen nuestro futuro está en el pasado. Y vemos compañeros como el pueblo Nasa, que hace planes de vida hasta el año 2050 y se han propuesto que haya profesores bilingües que definitivamente rescaten su lengua, el Nasayú. Pero escuchaba a un líder afro hace poco cuando decía: nosotros no hacemos análisis de realidad para saber lo que está pasando, lo que va a pasar, sino lo que nos viene pasando, para saber ¿qué debemos hacer ahora? Yo quiero hacer ese llamado porque yo siento que todo lo intercultural tiene gran potencia en relación con los diálogos de saberes, la negociación cultural, pero sin una adecuada politización va a ser imposible que defendamos y profundicemos desde las bases populares los procesos de democratización con una mirada integral de los derechos. Quiero dejar simplemente una insinuación, en otras ocasiones he hablado de eso, pero es que a mí eso le cambia la mirada a los derechos, y lo voy a decir simplemente para el tema del derecho a la educación. Le comentaba a Camila que estaba muy contento de conocerla personalmente, que había leído algo porque el compañero Orlando Pulido me ha traído un libro donde hay un artículo donde tú hablas de una quinta A para el derecho a la educación, que es la de rendición de cuentas, pero en inglés, ¿no es cierto? Contable, si lo dije bien. Y a mí se me ocurrió a partir de eso pensar en que yo venía muy insatisfecho con la cuarta A. Con la cuarta A de las 4 A's de los que componen o que Catarina hizo el contenido y la estructura del derecho a la educación, y que es, digamos, el idioma formal de las Naciones Unidas, ¿cierto? Que no es la accesibilidad, la asequibilidad, la adaptabilidad, y la otra de adaptabilidad. Póngale usted cuidado que si se puede construir una misma educación que simplemente sea adaptable, ¿cierto? En el Chicó, no sé si saben, el Chicó es un barrio aquí del norte de Bogotá, y el Chocó. Y entonces he venido entendiendo que por la territorialidad, por las identidades, por la interculturalidad de género, étnica, por la discusión y la conformación de clases y de regiones en el país y de territorios, seguramente a ustedes les puede pasar algo similar en sus países, resulta que hay que hablar es una de autonomía, que obligue a que los estados no se eximan para nada de sus obligaciones financieras, porque entonces ya algunos compañeros me dicen, claro, usted le va a hacer el juego al neoliberalismo, ¿no? No, se trata de que sea garante y de que financie la educación con todas sus diversidades, pero que el Estado no imponga la educación, que respete y promueva la autonomía cultural de las comunidades y su posibilidad de construir currículos, planes, propuestas educativas, comunidades de aprendizaje para los desarrollos regionales con toda libertad. Por supuesto que eso se va a oponer con todo a la lógica del neofascismo que viene por todos los recursos naturales. Lo más grave de esa lógica es que mientras nosotros enriquecemos el sujeto humano,
qué bonito lo de Hugo que dijiste, ¿sí? Desde una mirada de derechos, desde sus potencialidades y capacidades, el fascismo dominante, empresarial, transnacional, militarista, lo ha reducido a una sola cosa: no somos más que capital humano y las políticas públicas de educación en toda parte. Yo me aterré, y ahora oyéndote pues también estoy asustado, porque es que cuando uno oyó que subió Temer y dijo que iba a congelar el gasto en derechos sociales 20 años, y nosotros los colombianos queriéndonos parecer a Argentina y a Brasil, y entonces ahora yo le decía a la gente: fresco, chévere, los brasileños se van a parecer a nosotros en 20 años mucho. Es una tristeza esto. Bueno, esa es una plataforma de lucha en la medida en que el derecho a la educación es puente, vínculo, siempre es teleológico en relación con la vivencia de todos los otros derechos. Esta realidad violenta que se nos viene encima cuando creíamos que era un proceso de democratización a profundizar tranquilo, nos viene a la necesidad de estrechar los vínculos de solidaridad y dar un combate continental, y creo que se me ha acabado el tiempo. Aquí las compañeras tenían prevista para otra ocasión, y entonces no me anticipo porque yo quería cerrar con la canción obvia del profesor Freire, pero la dejamos para después para que el compañero pueda seguir. Muchas gracias.